Listo, ya estamos en vivo. Así que voy a ir dándoles tiempo para que se vayan conectando si querés ir chusmeando las cositas que tenemos. ¿Ya estamos en vivo? Ya estamos en vivo, tenemos varios que están acá chusmeteando. ¿Está conectado o no? Están saludando. ¿Quiénes son los que están chusmeando con nosotros? Tenemos Que te digan de dónde son. Aldana Badra, el Gaby que está por ahí saludando también. Luisina Gus, Gaby que nos saludo. Hola, bella. Hola, hola. Hola a todos. Gaby, te la estás perdiendo. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Saludos a la doctora desde Muntal, Buenos Aires, me dice acá Mari Eschaboni. Sí, un beso. Sí, muchos besos, muchos besos. Estamos todos por acá. Sí, vamos a esperar un ratito. Gaby dice Bonini Río es un solo corazón. No. Ay, Dios. Por acá Marce dice que buena resina. No sé cuál estás viendo. Tenemos varias opciones. Qué buena resina. ¿Qué me está diciendo de buena resina? Marce Mazolito. Bueno, ustedes me avisan si se escuche bien, si se ve bien. Sepan disculpar mi pulso. Las Epic. Qué bueno. Tenemos una... Acá van, en este grupo. En este grupo. Gracias, Mari. Bueno, ya somos varios. Si hay estudiantes, que de dónde son, de qué universidades. ¿A que qué nos cuenten un facu? ¿Qué poquito, cátedra? qué facu, que nos cuenten un poco. No, tenemos varios conectados. ¿Hay alguno que ande cursando por ahí? Que esté en la facu. Ornella Guattarini dice: fue mi profe, pero ahora me pasaron a cátedra A, la voy a extrañar. Sí. Fui su profe, sí. Online. No nos Online. conocemos personalmente, pobres. No, les tocó a varios. A muchos online, pobres. Qué bueno, Pero no bueno, quedó otra. También le va a servir para lo de la cátedra A, todo es. Exactamente. Sirve para todas las facus esta info. Es muy similar, es una info general, como para que sepan cuando vengan a comprar, cuando vengan a requerir todos los materiales que necesitan para trabajar. Para acá tenemos una chica de Cuyo, Mendoza, que les mandamos un beso enorme. Estamos trabajando mucho con todos los chicos allá también. Muy bueno, sí. Sí, esperamos unos 5 o 10 minutitos como para que se puedan conectar. Los que puedan conectarse, los que quieran conectarse y empezamos por respeto a todos los que están. Claro. Si alguno tiene dudas específicas o quiere saber algo. Exactamente, que quiere saber algo, vamos a hablar de las resinas compuestas, que es el material
que utilizamos ya, les diría casi en un 90% de la odontología restauradora plástica, y inclusive ya hasta en la rígida está incluida, y un poquito de los sistemas adhesivos que vienen y que encontramos en el comercio para sacar y despejar algunas dudas de los que tengan, que está bueno que les pregunten. Yo, sepan disculpar, voy a cerrar una ventana que tenemos por aquí. No ahí está, si no se escucha tanto el ruido, se escucha mejor así. Así se escucha mejor. Exactamente. Es que estamos en un lugar muy céntrico. Estamos muy transitados acá, sí, tal cual. Y se nota. Decía a Gaby que le voy a robar el escritorio. ¿Viste qué lindo? Sí. Está divino el escritorio. Que me lo voy a llevar en mi consultorio. Queda pintado. Bueno, no sé, hay bastante. Ya somos varios, así que si querés ir como arrancando, perfecto. Bueno, ¿hay algo en especial que quieran que les explique o hacemos generalidades y para que vayamos despejando algunas dudas? Bueno, vamos a hablar de las resinas compuestas. Todos sabemos que las resinas compuestas es el material que utilizamos en este momento como número 1 en la odontología restauradora, y vamos a dar una clasificación que es la que nosotros damos en la facu generalmente, y que yo creo que es la que más se une a lo que tenemos ahora comercialmente, que es dividir las resinas de acuerdo a sus viscosidades. Por un lado tenemos la clasificación de acuerdo a sus viscosidades, y por el otro lado la clasificación de acuerdo al tamaño de partículas que presentan estas resinas. De acuerdo a las viscosidades podemos decir que tenemos estas resinas. Acá tenemos un par, esperen que me ponga los lentes porque no veo, de las resinas flow o flowwables, que son las resinas de muy baja viscosidad. Dentro de este grupo, además de las flow y las flowwables, encontramos los sistemas adhesivos y encontramos los selladores de fosas, surcos y fisuras. Los sistemas adhesivos ya les vamos a hablar de ellos. Dentro de lo que es resinas flowwables es importante, acá tenemos dos, una de Masterdent, otra de Denzel. Ambas son resinas flowwables, vienen en distintos colores, a 2, a 3, de acuerdo a la escala de resinas compuestas, de los colores de resinas compuestas. Generalmente traen una punta que siempre es oscura porque son fotopolimerizables. Todas las resinas actuales son fotopolimerizables. Y si nosotros vamos a ver la viscosidad y queremos ver este tipo de resinas, vemos que son resinas muy fluidas. Estas flowwables también las podemos utilizar para selladores de fosas, surcos y fisuras, o para las denominadas lesiones de los tercios gingivales, como las fracciones, que donde no necesitamos, ven que son bien fluidas, ven, si nosotros las estiramos hacen como un hilo, bien fluidas, ¿sí? Se utilizan, como les decía, como selladores de fosas, surcos y fisuras. Pueden ser también utilizadas para afracciones, que son aquellas lesiones del tercio gingival producidas por fuerzas parafuncionales, que como producen una flexión en el diente, necesitamos restaurarlas con resinas que tengan mucha elasticidad, como las de este tipo. ¿Qué característica específica tienen estas de muy baja viscosidad? Que tienen poco relleno en volumen. Ustedes siempre que vayan a la casa comercial o que vengan a Gaben o preguntar, las chicas saben todo esto, y les pidan una resina y quieren saber la carga, siempre es importante la carga en volumen, no en peso de una resina. ¿Por qué en volumen? Porque es la cantidad de
en volumen de sustancia inorgánica que tiene esa resina dentro de su composición. Como saben, tiene una matriz orgánica y una inorgánica. La inorgánica es la que está encargada de todas las propiedades físicas de la resina. Entonces, si tienen poca carga inorgánica en volumen, vamos a decir que las propiedades físicas de esa resina son muy buenas con respecto a su elasticidad, pero son muy malas si las tenemos que colocar a nivel oclusal, por ejemplo, porque tendrían una mala resistencia a su desgaste, a la abrasión, a la tracción, a la torsión. O sea, todo eso hace que la resina flowable o flow no pueda ser utilizada en una cara oclusal si tiene sus especificaciones muy determinadas. Entonces pueden ser utilizadas como selladores de fosas, surcos y fisuras, porque sabemos que ahí no se muerde, entonces no se rompe, o en el caso de las abfracciones. Dijimos que dentro de este grupo de las de muy baja viscosidad teníamos las flowables, los sistemas adhesivos y los selladores de fosas, surcos y fisuras. Después tenemos las de mediana viscosidad, que son donde entran casi todas las resinas de uso común. ¿Por qué? Porque son universales, sirven tanto para el sector anterior como para el sector posterior. Las diferencias de estas resinas, dentro de este grupo de resinas de mediana viscosidad, tenemos las microhíbridas, las nanohíbridas o las nanoparticuladas. Cualquiera de ellas son universales y pueden ser utilizadas tanto en el sector anterior como en el sector posterior para restaurar. Dentro de esas tenemos las microhíbridas, como puede ser, ellos acá tienen la Masterfil o la Polofil Supra. Ambas dos son resinas de mediana viscosidad y son microhíbridas. ¿Qué características tienen? Que tienen partículas de mediano tamaño, son en micrones. El hecho de que sean microhíbridas, si nosotros la vemos, ven, es mediana la viscosidad, son más duritas, si nosotros las vemos son más duras, son las que nos sirven tanto para restaurar el sector anterior como el sector posterior. Las microhíbridas son aquellas que tienen una característica, difieren un poco a veces las consistencias de acuerdo a la marca comercial que nosotros vamos a tener, ¿sí? Pero si ustedes ven, todas estas tienen una consistencia mediana. Pueden ser utilizadas para cualquier técnica de estratificación de resinas. La microhíbrida tiene partículas de tamaño mediano, en micrómetros. Dentro de este grupo de mediana viscosidad también tenemos las nanohíbridas. Dentro de las nanohíbridas tenemos estas, las Brillant NG, se llaman NG, las NG dentro de las Brillant son nanohíbridas que vienen en colores de dentina y vienen en colores de esmalte. El que dice enamel es esmalte, vienen las dentinas, que son las que están identificadas en este caso dentro del envase que dice dentina. ¿Qué diferencia hay? Es que estas, las de dentina, por lo general son más opacas, cubren la zona de dentina. ¿Y qué diferencia hay entre esta y esta que les hablé de microhíbridas, entre las nanohíbridas y las microhíbridas? Que las nanohíbridas tienen la incorporación de otras partículas más pequeñas que son nanométricas o de clúster de partículas nanométricas mezcladas con partículas microhíbridas. Entonces, de esa forma nosotros tenemos una mejor terminación y pulido de la resina. Sabemos que una vez que nosotros pulimos una resina, la que tiene partículas micrométricas, puede haber un desprendimiento de esas partículas y no lograr la lisura superficial, y de esta manera, no lograr una lisura superficial excelente, tenemos más acumulación de placa bacteriana, lo que nos va a llevar después a formar carios secundarios y demás, que ustedes ya lo saben.
Entonces, si vamos en calidades de resinas y en cómo han ido mejorando nuestras resinas compuestas, las microhíbridas son de uso universal, pero son de menor calidad a nivel de lo que es lisura superficial. Las nanohíbridas son de mucha mejor calidad. Dentro de este grupo también tenemos estas, que son de biodinámica, que son las EPIC, bueno, que tienen una muy buena consistencia, también son de consistencia mediana, están todas dentro del mismo grupo. ¿Ven? Si nosotros la vemos, esta también tiene la consistencia mediana. Si nosotros vemos una u otra, no hay diferencias. Si las vemos así, no hay diferencias entre una y otra resina compuesta. Dentro de las EPIC también tenemos colores en esmalte y colores en dentina, siempre para reemplazar cuando nosotros queremos hacer una mejor performance en nuestra anatomía y en nuestra estética anterior. Sobre todo utilizamos en las cavidades más profundas, primero la resina de dentina, luego la resina de esmalte, una mejor restauración. Dentro de este grupo también encontramos las nanoparticuladas. Dentro de las nanoparticuladas, las que tenemos acá son las Filtex 350, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Acá está. Filtex Z350 XT, estas son de 3M. La diferencia, si vamos en calidades, habíamos dicho las microhíbridas, las nanohíbridas, y estas son nanoparticuladas. Las nanoparticuladas son las que logramos, son las de mejor calidad y son con las que logramos una lisura superficial excelente y un brillo increíble, muy parecido a las naturales. 3M tiene, a diferencia de las otras que tienen solo dentina y esmalte, ellos tienen en el Filtex 350, no estamos hablando de la nanoparticulada, porque ellos también tienen la Filtex Z250 XT, que es dentro de estas, están dentro de las nanohíbridas. Estas son nanoparticuladas, o sea, son resinas de mejor nivel estético. Entonces, tienen un esmalte, que es, como yo les decía, que es el más translúcido de todos, que es el que viene con el color en A1, A2 o A3, un body, ellos le dicen body al intermedio, el que va debajo del esmalte o en cavidades que no son tan profundas, podemos colocar un body y luego un esmalte, o en esos dientes que no son tan jóvenes, que son menos translúcidos, que en vez de colocar un esmalte, porque si nosotros colocamos un esmalte en un diente que no es muy translúcido, vamos a hacer ese efecto grisáceo porque el esmalte es altamente translúcido. Entonces utilizamos un body en vez de un esmalte. Ambos dos pueden ser utilizados como esmalte, pero si no, si necesitamos mucha estética y en la cavidad más profunda, o sea, cuando trabajamos en una cavidad clase 4, por ejemplo, que tenemos que reconstruir todo un reborde, o hacemos todo un reborde marginal y todo un reborde incisal, entonces si vamos a reconstruir todo eso, vamos a utilizar primero una dentina, luego vamos a utilizar el body haciéndole los mamelones de crecimiento y finalmente vamos a usar el esmalte. Y si es un diente joven, generalmente más translúcido, a lo mejor podemos llegar inclusive hasta hacer la flor de lis con el esmalte. Inclusive dentro de este viene una que no la teníamos acá, por eso no se las puedo mostrar, una que es la jeringa blanca, que es translúcida, sí, que es para los bordes incisales y para los rebordes marginales. Esas translúcidas son para esos elementos que uno los ve y dice, ay, ¿cómo voy a hacer para que quede lindo? La translúcida, esos bordes que uno los ve y se trasluce la boca del otro lado, la translúcida es fantástica para ese tipo de bordes incisales. Entonces, dentro de todas estas tenemos, miren la cantidad de mediana viscosidad. Tenemos todo esto para elegir. Obviamente, todas estas resinas bien utilizadas son de uso universal,
con la técnica correcta, haciendo aislamiento absoluto del campo operatorio, no permitiendo que ingrese humedad, haciendo técnica incremental, fotopolimerizando estas son todas de fotopolimerización de 2 milímetros, porque no permiten más fotopolimerización. Entonces todo esto es muy importante para que el resultado de nuestra restauración que hagamos con cualquiera de estas resinas tengan éxito. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Entonces me van a decir, ¿y por qué tengo que comprar? Si yo uso bien la técnica, compro esta, que es la más económica, y no compro esta. Es la duración, el tiempo, la lisura, la estética que ustedes quieran lograr con esa resina. Obviamente es más deficiente con esta y es más excelente con esta, y es intermedia con esta. Ustedes eligen de acuerdo a lo que vayan a utilizar, pero cualquiera de todas estas con una buena técnica de restauración funciona perfectamente. Con una mala técnica de restauración funciona terriblemente mal. Se hace mejor terminar cayendo, pero eso depende del operador. Por ¿sí? acá Pablo nos pregunta si probaste las EPIC. Sí, por supuesto que las probé, son hermosas. Para el sector posterior son bellísimas. Yo uso de rutina 350, esa es la verdad, pero las he probado, las tengo todas en el sector posterior. Son muy lindas resinas. Hay que trabajarlas rápido porque frente al calor de la boca se tornan más pegajosas, por más que nosotros tengamos, como dijo la doctora Bonil, la que la escuchó, una muy buena espátula, porque hay que tener una muy buena espátula para que la resina no se adhiera y nosotros podamos, porque si la resina se me adhiere a mi espátula cuando yo la coloco y la levanto, o sea, me adhiere, la coloco y la levanto, incorporo aire, y al incorporar aire lleno de burbujas mi resina y lleno de burbujas mi restauración, disminuyendo todas las propiedades tan importantes mecánicas que tienen estas resinas, las disminuyo por siendo mala operadora. Pero bueno, obviamente cada persona y cada operador va a elegir su resina de acuerdo a su manipulación, o sea, cada uno manipula sus resinas de acuerdo a lo que puede y a lo que le resulta más cómodo, porque no todos manipulamos las cosas de la misma manera. Entonces por ahí necesitamos una u otra, nos resulta mejor, y a lo mejor no es porque sea mejor una que la otra, sino porque el operador le gusta más utilizar una u otra. Bien. Por acá me preguntan si SDI son buenas para posteriores o anteriores. Las de SDI depende, de SDI también tiene un montón de resinas, tiene microhíbridas y tiene nanohíbridas, no tiene nanoparticuladas. La Luna me parece que es una de sus... yo no las conozco mucho, de todas maneras son buenas resinas, es como les estoy diciendo, o sea, todas las que entran dentro de las que son microhíbridas, que son nanohíbridas o que son nanoparticuladas, entran dentro de este grupo de resinas que son de mediana viscosidad y sirven tanto para el sector anterior como el sector posterior. Fantástico. Independientemente de la marca comercial que nosotros utilicemos. Lo importante es ver a qué grupo pertenecen. Si están dentro de alguna de estas tres, les sirven tanto para el sector anterior como para el sector posterior. Y depende del operador el usar una u otra, ¿sí? Y las características son propias de cada uno de los fabricantes. Entonces, bueno, cada uno elige la que le resulta más cómodo para trabajar. Sí les puedo decir que hay tres calidades. Las microhíbridas son las de menor calidad dentro de todas las marcas que tenemos microhíbridas, que hay un montón. Las nanohíbridas son de una calidad intermedia, que son excelentes resinas, y hay un montón de marcas comerciales que tienen nanohíbridas. Y después tenemos las nanoparticuladas, que son las de más excelencia, y hay pocas marcas que tienen nanoparticuladas. Yo creo que no sé si me parece que hay una más. Son dos las marcas que tienen nanoparticuladas. Y acá me preguntan cuál es la diferencia con la P60 de 3M. Ahora voy. Ahora vamos. Entonces teníamos las de muy baja viscosidad, las de mediana viscosidad, y ahora vamos a las de alta viscosidad. Ahí bien. Que son las empacables, las condensables,
o las mal llamadas condensables porque no se condensan, son resinas híbridas, microhíbridas por lo general, como el P60. Dentro de estas, de las empacables, de las condensables, que son de resinas de alta viscosidad, tenemos un grupo que son de baja densidad y otro grupo que son de alta densidad. Las de baja densidad son aquellas, son todas de uso directo, igual que estas, son aquellas como la P60, que vienen en jeringa, así como están. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? ¿Sí? La diferencia que hay es que esta, como les decía, tiene un 60% en volumen de sustancia inorgánica. Esta tiene un 50% en volumen de sustancia inorgánica. ¿Qué diferencia hay? Que esta va a tener más resistencia y es más dura, es más resistente en algunas zonas que nosotros necesitamos. ¿Para qué se usa la P60 o las empacables o las condensables? Generalmente para lograr una relación de contacto en una preparación cavitaria, por ejemplo, clase 2, para lograr una relación de contacto más exacta. Si nosotros queremos ver la diferencia a nivel de dureza, las tendrían que estar tocando ustedes. Yo no estoy viendo la diferencia, pero a la visión hay mucha diferencia entre una flowable y una de mediana viscosidad, pero con la de mayor resistencia. Pero si ustedes ven, me crea más resistencia a mí para sacarla, ¿ven? Y miren esta y miren esta. Esta es mucho más dura, entonces se logra mucho mejor relación de contacto, en este caso, cuando la vamos a utilizar en una, por ejemplo, preparación cavitaria clase 2. También las podemos utilizar en clase 1. Estas, las de baja densidad o las de gran viscosidad, de mucha viscosidad, no se pueden utilizar en el sector anterior. Son solamente para el sector posterior, clase 1 y clase 2 en el sector posterior. ¿Sí? En el sector anterior no dan un buen resultado estético, porque son bastante más translúcidas y vienen menos colores inclusive. No vienen la variedad de colores, no viene dentina y esmalte, no viene la posibilidad que nosotros tenemos dentro de estas resinas de crear una buena estética. Estas en el sector anterior crean una estética excepcional, sobre todo si tenemos dentina y esmalte, o si tenemos body, dentina, esmalte y translúcido, fabuloso. En cambio esta viene solo una, vienen 3 o 4 o 5 colores, no sé exactamente bien cuántos son, pero sirven solamente para el sector posterior. Estas son las de baja densidad, ¿sí? Las de alta densidad, que ya casi no las usan, no se utilizan, son unas que venían como en blisters separados, ¿sí? Eran empacables, eran como si fueran unos cuadraditos en un blister, que uno lo abría y sacaba la porción. Eran de altísima densidad. Existen en el mundo, no es que no existan. Nosotros en la Argentina no las importamos porque casi no se usan. Son de excelente performance para cuando necesitamos hacer esas relaciones de contacto muy grandes que hasta con un P60 nos resulta complicado. Entonces se usan ese tipo de resina. Dentsply tenía, la Surfield de Dentsply era empacable, es empacable. Estoy vieja y la memoria no me ayuda, pero no me acuerdo que otras empacables había. Y por acá me preguntan por la Bulkfill. Sí, bueno. Sí, esa. Estas, no teníamos Bulkfill acá. No me acuerdo si quedan en stock. Claro, bueno, no importa. De todas maneras, dentro de las Bulkfill, la diferencia que hay con todas estas son de uso del sector posterior únicamente. ¿Por qué? Porque también la Bulkfill es una resina en la cual han mejorado su tecnología y han hecho que nosotros podamos restaurar con estas resinas
espesores más grandes, espesores entre 4 y algunos hasta 5 milímetros dentro de una preparación cavitaria en una sola aplicación. Entonces, han mejorado sus iniciadores, sobre todo los iniciadores y los estimuladores de la polimerización, y han disminuido el grave problema que tienen todas las resinas, que es la contracción de polimerización. Estas resinas se contraen menos, entonces pueden ser utilizadas en mayor espesor. ¿Qué diferencia hay con estas? Si yo necesito estética, no usen una Bullfield. Necesito estética, tengo que usar estas, que me dan un abanico de colores, de densidades, de tipo de resinas, de dentina, de body, de esmalte, de dentina, de esmalte. Las EPIC también vienen de dentina y esmalte. Si yo necesito estética, tengo que usar esta. La Bullfield lo que hace es disminuirme el tiempo de trabajo, porque obviamente si yo, en vez de poner capas de 2 milímetros como coloco en esta, pongo capas de 4 milímetros, obviamente el tiempo de trabajo se me va a disminuir. Son muy buenas resinas. ¿Qué defecto tienen? A mi entender, y en lo que yo las he usado, que son altamente translúcidas. Son translúcidas por eso, porque necesitan que la luz, cuando nosotros la fotopolimerizamos, penetre hasta el final de su capa, que son 4 milímetros. Por eso son más translúcidas. Por eso les decía que si ustedes necesitan estética, es esto. Si ustedes necesitan rapidez, utilizan una Bullfield. Si ustedes necesitan excelencia en los rebordes marginales en una clase 2, usamos una P60. O sea, eso depende de las necesidades que nosotros tengamos. Ninguna resina es mala. Como ya les dije, si ustedes la usan correctamente y en los lugares donde debe ser utilizada. Pero las Bullfield son solamente para el sector posterior, ¿sí? Son excelentes resinas y son para el sector posterior. De marcas comerciales tenemos la de 3M de Bullfield y tenemos, me parece que Vivaden también tiene una Bullfield jeringa, y después tenemos las Bullfield Flow, que es la SDR de Dentsply, que son Bullfield, y 3M también tiene una Bullfield Flow, que son para el relleno de cavidades en la parte interna. O sea, nosotros podemos reemplazar con una Bullfield flowable dentina. Se termina la parte superficial con cualquiera de estas otras, o con un P60, ¿sí? Utilizamos, eso es para disminuir, o sea, hacemos un espesor de 4 milímetros de una flowable internamente, y la última capa de resinas siempre se hace con una de mediana viscosidad o con una de alta viscosidad, de baja densidad, como puede ser la P60. ¿Por qué? Porque todo lo que era flowable habíamos dicho que tenía menos del 50% de carga en volumen inorgánica, lo que significa que las propiedades mecánicas de esa resina a nivel oclusal no son las óptimas. Entonces siempre, así utilicemos una flowable Bullfield adentro, debo recubrir esa resina en una clase 1 o en una clase 2 con alguna de esta otra gama de resinas, las de mediana viscosidad o las de alta viscosidad. Genial. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Por acá Gaby dice que salís muy linda. Ah, gracias, es porque me quiere. Bueno, si no tienen otra pregunta con respecto a las resinas, vamos a hablar, si quieren, un poquito de sistemas adhesivos. Bárbaro. Vamos a correr todas estas resinas. Recuerden siempre que nosotras vamos a utilizar unas resinas compuestas. Estos son algunos tips más a nivel restaurador y más a nivel operador,
que características de resina. Tengan en cuenta, sobre todo en estos tiempos que estamos en pandemia y donde las infecciones cruzadas son muy importantes de evitar y demás, cuando nosotros utilizamos una resina compuesta, siempre tienen que tener en cuenta, cuando ustedes hacen el movimiento del émbolo, la resina compuesta sale. Yo siempre a los alumnos les digo que no deben caranchear la resina compuesta, que significa meter la espátula adentro de la boca de la resina, sino que siempre la resina se saca así. Se coloca la resina compuesta con una espátula que nosotros no vayamos a colocar adentro de la boca. En una loseta la podemos tapar con un vasodapen. Recuerden que son fotoactivables estas resinas, o sea que cualquier luz LED o cualquier luz que ustedes tengan en el consultorio que les impacte directamente, puede comenzar la polimerización y endureceérselas. Entonces siempre es importante que tapen la resina que ustedes pongan, ya sea con un vasodapen de color. Vienen unos dispensadores de resinas con tapitas naranjas como las de la lámpara de luz halógena para que no moleste la luz. Bueno, donde ustedes pueden colocar, y luego utilizamos una espátula para sacarla de la jeringa y no contaminarla, y otra espátula para introducirla dentro de la boca. Entonces de esa manera no hacemos ninguna infección cruzada, porque si yo utilizo esta espátula adentro de la boca del paciente, por más aislamiento absoluto que utilice, y luego agarro mi resina nuevamente y con la misma espátula vuelvo a tomar un pedazo de resina, estoy con una espátula contaminada, estoy contaminando la punta de mi resina compuesta. Entonces es muy importante tener en cuenta esas pequeñas cosas que con una loseta, donde nosotros podemos sacar más o menos la cantidad de resina que necesitamos, y un vasito de apen, solucionamos el problema. Y 2 espátulas, una que no importa que sea tan linda como esta para sacar la resina del tubito, y otra que sí es importante que sea tan linda como esta para colocarla dentro de la boca. ¿Sí? Por acá me preguntan que sí, ¿cómo se puede notar la calidad de la resina más allá de la marca? Por ejemplo, algunas son más duras ante el manejo de otras. ¿Eso es mejor o preferible que sea más manipulable la textura? Eso depende de cada operador. O sea, ustedes acá afuera, fuera de la boca, nosotros vimos las texturas diferentes de las resinas. Dentro de la boca, esta textura que ustedes vieron acá cambia completamente. Porque vamos a 37 grados y a medida que mientras más la trabajamos adentro de la boca, más blanda se pone la resina. Entonces, eso depende mucho del operador. Las calidades de las resinas no es por la marca, la calidad de la resina es por el tipo de resina que tenemos. Es como yo les expliqué, microhíbridas, nanohíbridas, nanoparticuladas. En calidades es eso. Después, dentro de esas calidades, la manipulación son diferentes de acuerdo a cada marca, y cada operador elige la que le resulte más cómodo de trabajar. O sea, yo creo que es así. Mírame el grupito. Sí, ¿me podrías traer un vasito de agua, mi amor? Así le damos a Ale por acá, así no se nos deshidrata. Dale. Estaría buenísimo. Llamada técnica. Está fantástico. Bueno, y por acá me dicen que muchas gracias por la info. ¿Les sirvió? Bueno, me alegro que les sirvió. Si necesitan alguna otra cosa que yo les pueda contestar, obviamente se las contesto. Si no, la googleamos. Si no, lo googleamos por las dudas. Por las dudas, sí. Bueno, perfecto. Yo creo que igual están súper despejadas, como que fue súper amplio. Bueno. Oh, excelente. Bueno, entonces, ¿quieren que pasemos a la parte de adhesivos? Pasamos a la parte de adhesivos. Podemos pasar a adhesivos. Bueno, que dentro de los adhesivos tenemos, es impresionante la cantidad de adhesivos que hay. Calidades, también es impresionante la cantidad de calidades que hay. Que es muy importante tener en cuenta dentro de los adhesivos.
Los sistemas adhesivos vienen desde la primera generación y creo que estamos en la octava. Sí, ya estamos hasta la octava. Estamos en la octava generación. Entonces, en todas las generaciones fueron mejorando, obviamente. El primer sistema adhesivo era el que se adhería solamente a esmalte, eran solamente resinas hidrófobas, en el BGMA allá a lo lejos. Bowen fue el primero que introdujo esto y bueno, la primera adhesión a esmalte que se hizo. Luego fueron avanzando en generaciones y le fueron agregando, además de esta molécula hidrofóbica o hidrofóbica que teníamos, moléculas hidrofílicas capaces de adherirse al otro tejido, que es la dentina, que sabemos que es húmeda y que tiene agua. Entonces, fueron mejorando de generación a generación. Actualmente, lo importante es saber actualmente qué es lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos en el mercado? En el mercado tenemos 3 tipos de sistemas adhesivos. Uno que es de grabado total. Gracias, Lucas. Muchas gracias. Disculpe. Sí, porque la charla es extensa. Sí. Los sistemas adhesivos de grabado total o de condicionamiento total o de grabado total, que son aquellos sistemas adhesivos como este, sí, que necesitan acondicionamiento simultáneo con ácido de esmalte de dentina, ¿sí? Este tipo de sistema adhesivo se utiliza 15 segundos el acondicionamiento con ácido fosfórico al 37%, como este, por ejemplo, en esmalte durante 15 segundos, 10 segundos en dentina, lavan, secan y producen a nivel de esmalte, ustedes ya saben, los microporos. A nivel de dentina se elimina la parte inorgánica de la dentina, expone fibras colágenas. Bueno, no me voy a poner a explicarles cómo funciona un sistema adhesivo, pero hacemos grabado simultáneo de esmalte y de dentina. ¿Qué es importante? Que estos sistemas adhesivos de grabado total tengan dentro de su composición la parte del primer, o sea, las resinas hidrofílicas capaces de incorporarse dentro de la dentina, y la parte del adhesivo, que son las resinas hidrofóbicas. Además de esas dos cosas, tienen iniciadores, mejoradores de viscosidad, agua y alcohol o acetona. Es muy importante que sepamos que si ese sistema adhesivo tenga agua, alcohol y acetona, o tenga agua y alcohol, o tenga agua y acetona, o tenga solamente acetona y no tenga agua. ¿Por qué? Porque de eso difiere la utilización de nuestro sistema adhesivo en el momento de colocarlo dentro de nuestra preparación cavitaria. Por lo general, los buenos sistemas adhesivos traen agua y alcohol, además de las resinas hidrofílicas y de las resinas hidrofóbicas. Cada uno tiene su forma, de acuerdo al fabricante, de colocarlo dentro de nuestra preparación cavitaria. Por ejemplo, que es de 3M ESPE, que es el Single Bond 2, se hace primero el grabado simultáneo y luego se coloca una capa, se la frota. Por lo general todos se frotan en dentina para lograr que se metan dentro de esa desmineralización que realizó el ácido fosfórico y dentro de esos microporos a nivel de esmalte. Y luego con la foto, eso es lo que nosotros llamamos efectos geométricos, que ustedes los ven en la literatura. Y luego con la fotopolimerización logramos el efecto reológico, que es cuando eso se endurece y crea retención. ¿De qué tipo? Micromecánica. Son micromecánicas pues son microscópicas, son mecánicas porque se agarran por trabazón mecánica. Entonces son micromecánicas, microscópicas y mecánicas. Tanto este como este son sistemas adhesivos de grabado total. Luego tenemos unos sistemas adhesivos que acá no los encontré, pero se los voy a nombrar porque casi no se utilizan, que son de grabado selectivo o de grabado de esmalte únicamente, que traen en su interior componentes acídicos que generalmente vienen en 2 botellitas. Primero se coloca una y después se coloca la otra. Tienen componentes acídicos, entonces
son de grabado selectivo de esmalte. Se coloca solamente ácido fosfórico a nivel de la zona adamantina y luego se coloca el primer internamente y ese primer tiene sustancias acídicas que provocan una capa, hacen las dos cosas, es como si colocaran ácido y luego el primer, impregnan, acondicionan e impregnan la dentina. Esos son los de sistemas de primer autocondicionante. Esos casi ya no hay en el comercio mundial generalmente. Y luego tenemos los autoacondicionantes. Los autoacondicionantes, que eso sí hay, pero tampoco encontré, no sé si tenían autoacondicionantes. Solo los universales, pero no el autoacondicionante propiamente autocondicionante. Universales. Claro. El autoacondicionante es otro sistema. Entonces tenemos el de grabado simultáneo, grabado total de esmalte de dentina, los sistemas autoacondicionantes, que son aquellos que prescinden del acondicionamiento, son de un solo paso y prescinden del acondicionamiento con ácido fosfórico. En realidad, si ustedes se ponen a leer un poquito más profundo en la literatura, todos dicen que esos sistemas autoacondicionantes no son muy buenos en su adhesión a esmalte si no se utiliza el ácido fosfórico previamente. Pero son autoacondicionantes. Algunos vienen en dos frasquitos, unos que se mezclan entre sí, unos incorporan la parte del ácido y la otra incorpora la parte de los monómeros hidrofóbicos e hidrofílicos. Otros vienen en monodosis que se van doblando hacia uno sobre el otro, llegan hasta el final, una es una parte acídica, la otra es la parte de monómeros y el último cosito que tienen es como si fuera los L-Pop, vieron los petines y al final tienen el microbrush. Entonces se doblan uno sobre el otro y se saca el microbrush y se mezcló todo ese sistema adhesivo, se coloca dentro de la preparación cavitaria, se insufla aire, recuerden siempre de una vez que frotamos 20 segundos, debemos largar aire para que se meta bien adentro de la dentina, se meta bien adentro de los microporos y además se volatilice ese solvente que habíamos dicho de alcohol o de acetona que tiene el sistema adhesivo. En el autoacondicionante es igual, simplemente se evita el ácido fosfórico, aunque yo soy de la idea que el ácido fosfórico a nivel de esmalte es de rutina. Pero bueno, tiene componentes acídicos que supuestamente evitarían el uso de este ácido. Entonces se coloca, se insufla aire y se fotopolimeriza. Y luego tenemos los sistemas adhesivos nuevos, de última generación, que son los universales. ¿Por qué se llaman universales? Porque son universales. Porque se usan para todo. ¿Qué significa para todo? Se pueden utilizar con cualquiera de las técnicas que les hablé recién. O sea, me sirve para usarlo como grabado total. ¿Sí? Si el paciente, por ejemplo, si yo tallé una preparación cavitaria muy superficial y quiero hacer acondicionamiento simultáneo de esmalte y de dentina porque la cavidad me lo permite, ¿puedo utilizar este sistema de esta manera? Sí, lo puedo usar. Entonces prescindo de este, uso este, ¿sí? Hago grabado simultáneo de esmalte y de dentina y luego coloco este sistema adhesivo como si fuera un sistema adhesivo de grabado total. Por un lado, tengo un paciente que tiene la cavidad es mediana, que tiene alta sensibilidad, es muy chiquito, es joven, es un nene de 7, 8 años, la preparación cavitaria es en un primer molar, recién está apareciendo, saben que los canalículos dentinarios son anchos, tenemos poca dentina peritubular, poca dentina intertubular y demás, una alta sensibilidad y una alta permeabilidad. No me voy a animar a colocar este ácido de tan bajo peso molecular y tan agresivo a ese nivel, entonces digo no, voy a hacer un grabado selectivo. Hago un grabado selectivo de esmalte. Ustedes saben que el grabado de esmalte es inevitable. Grabo esmalte, 15 segundos, lavo, seco, rojo y al medio. En dentina, como este sistema universal es universal, me va a hacer de ácido y de primer a nivel de dentina. Obviamente la agresión es mucho menos que la de que colocar ácido directo. Entonces, se transformaría en un primer autoacondicionante y fotopolimeriza. Lo usé
con la etapa intermedia, este mismo sistema adhesivo. Y si yo no quiero poner ácido fosfórico y lo quiero utilizar como si fuera un autocondicionante, también puedo usar este como autocondicionante. No utilizo ácido fosfórico, coloco este sistema adhesivo, froto la preparación cavitaria y coloco el sistema adhesivo, este universal, sea el de Visco, sea el de 3M, que son los dos que encontramos acá. Hay un montón más. Colten también tiene, Dentplay también tiene, o sea, hay muchas marcas comerciales, son todos universales, algunos puede utilizarlos como un sistema adhesivo autocondicionante. Son universales porque sirven para todas las técnicas, ¿sí? Son de excelente calidad y de la generación más nueva, o sea, de la octava, séptima y octava generación. Están en esas dos generaciones. Algunos, los de la octava generación, permiten inclusive adhesiones cerámicas, que los de la séptima no la permiten. O sea, deben ser combinados con otro frasquito que también viene de la misma marca para lograr la adhesión a cerámicas. O sea, por ejemplo, incrustaciones o acarillas o lo que nosotros necesitemos, ¿sí? Estos sistemas adhesivos, además, los de octava generación, los de última generación, además de crear la retención micromecánica que hablamos recién, que es con fenómenos reológicos y geométricos y demás, son capaces también de combinarse con algo del diente, porque son bioactivos, son sistemas adhesivos bioactivos, los de la última generación, capaces de combinarse y crear adhesión química también, de ese tipo, las últimas de última generación, que no son estos, me parece, ninguno de los dos. No, esos son de sexta y séptima. Sí, estos son de séptima y octava en realidad. Séptima y octava, exactamente. Sí, los tenemos que dividir en generaciones, ¿sí? De primera, de segunda, de tercera, de cuarta, eso ya no existen. Estos deben ser de sexta y séptima, y estos de séptima y octava, y los de octava son los que les digo que tienen materiales bioactivos, capaces de unir, y además de crear la adhesión micromecánica, crear adhesión química con respecto al diente. Genial. Con el sustrato, digamos. Bien completito. Bueno, vale, genial. No sé si tenés alguna cosita para agregar o algo para comentar. Acá los chicos, dudas por el momento no veo. No tiene. Oh. De todas maneras, para que sepan todos, los videitos los guardamos. Y cualquier duda, las lo pueden ver, no hay problema. Preparadas para decirles todas las dudas y salvarles todas las dudas. Y si no, llaman por teléfono. Exactamente. Y acá consultan, ¿altera el adhesivo si fotopolimerizamos más tiempo que el indicado? No altera, pero no tiene mucho sentido. Recuerden que siempre la luz que nosotros debemos utilizar debe estar entre un rango de los 800 y los 1200 watts por centímetro cuadrado, vatios por centímetro cuadrado. Si tenemos una lámpara, por lo general los sistemas adhesivos todos les van a decir en algunos 10, otros 20 segundos de fotopolimerización de esos sistemas adhesivos. Por lo general los que hay en el comercio en este momento. Si nosotros tenemos una fuente lumínica que tiene menor cantidad, menor potencia, entonces debemos duplicar el tiempo de curado. Recuerden eso, o sea, nosotros estamos hablando, los tiempos de curado que el fabricante les da son con fuentes lumínicas entre 800 y 1200, claro, que son las LED, ¿sí? Si nosotros tenemos una luz halógena, que son las anteriores, que son las que tenían ventilador y generan calor, el ventilador lo que sirve, aparte ahora yo tampoco utilizaría una de esas porque el ventilador absorbe aire del consultorio y tampoco es lo ideal, entonces lo ideal sería utilizar una LED. Esas otras lámparas que el rango lumínico andaba entre los 450 y 700, 600, de mejor calidad llegaban a los 700, esos requieren mayor tiempo de curado, obviamente, ¿no? Porque la fuente de luz es menos potente. Genial. Bárbaro. Bueno, me parece que si no tenemos más dudas,
dar por finalizado. Esto estaría, bueno, cualquier cosa, después saben que pueden ver el videíto que los guardamos en nuestro feed. Ahí quedó súper claro. Así que bueno, mil gracias, Ale, por venir, por sacarnos las dudas. A nosotros nos sirve mucho también acá para el mostrador. Sí, seguro, pero esas siempre dudas, es bienvenida toda la información. Seguro, y todo lo que necesiten, acá estamos. Por favor, sí. Bueno, muchas gracias, Ale. No, gracias a ustedes. Un besito a todos. Un beso.